causa, también es magíster en docencia universitaria y tiene una serie de especializaciones en el área de gestión estratégica, en pedagogía, en educación educal, en docencia universitaria, en gestión pedagógica y curricular, en pedagogía didáctica de las ciencias básicas y la ingeniería. Además, también ha hecho estudios en orientación familiar, en pedagogía para la comprensión, calidad total y planeación estratégica, en prácticas gerenciales y administrativas del recurso humano, actividades para el reforzamiento del potencial del aprendizaje, para la investigación de talentos, actualización en constructivismo y mapas conceptuales, y es creador de un método de la escuela transformadora que ha recibido un premio a nivel de Iberoamérica. Sin más, dejamos al doctor, ¿verdad? Que sin duda alguna nos sentimos muy honrados de tenerle acá. Bien, démosle la bienvenida a nuestro doctor, quien nos expondrá una excelente ponencia en este momento. Colegas de Fortuna Educativa y de Infortunio Salarial, muy buenos días. Primero que todo, un agradecimiento a Dios por la vida, por la vocación, la profesión y la ocupación de educador. Un agradecimiento especial a la Universidad Pedagógica de El Salvador por la posibilidad de estar aquí y de poder pensar en voz alta en un ambiente de profesionales de la educación y de investigadores en educación. Un agradecimiento también a todo este equipo de trabajo que desde Educación Corporativa y el Grupo Educare de México pues se vinculan especialmente en estos eventos, y aprovechar que estando aquí en El Salvador pues intercambiar algunas ideas y poder pensar en voz alta. No digo el nombre especial de alguien para que aquello que diga malo no lo matriculen con ninguna persona, sino que en los países que estamos en mora de producir algunos cambios, que nos estamos dando cuenta que parece que los políticos no pueden darlo, de que otros sectores de la vida nacional no lo pueden dar, y que especialmente en este siglo, más o menos desde el año 2000, en los países de América Latina, la tarea que no han hecho bien otros, le ha tocado esa tarea a la educación. O sea, la tarea que no hicieron bien los padres de familia, ahora la tiene que hacer el maestro en clase. La tarea que no pudieron hacer los antropólogos y los sociólogos, y todavía existe violencia y otras cosas, parece que el maestro es la única alternativa, y entonces nos estamos apagando de hacer muchas cosas al tiempo, y a veces uno se angustia con eso, y es que pedagógicamente no hemos encontrado los modelos holísticos que nos permiten trabajar especialmente en equipo. Si fuéramos, por ejemplo, orientales, entonces tendríamos este diálogo. No creo en lo que tú crees, ni en lo que tú sabes. Dices, ¿por qué? Porque yo sé que tú tampoco crees en lo que yo sé ni lo que yo hago. ¿Por qué? Porque los dos sabemos que tan solo creemos en aquello que somos capaces de ponernos de acuerdo. O sea que cuando uno se pone de acuerdo con otro, y en vez de buscar las diferencias, busca la unidad en la diversidad, entonces uno tiene la posibilidad de salir adelante. Yo voy a estar más o menos 2 días aquí, tengo más o menos 2 charlitas esta mañana, esta tarde una, mañana en la mañana 2, y mañana sábado por la tarde otra, pero las 6 charlas son diferentes. Porque para no llegar con jumbo propio o avión propio a aeropuerto ajeno, entonces en cada sitio y en cada reunión me dijeran sobre qué les gustaría que yo pensara en voz alta. Y entonces la tarea que me pusieron aquí, afortunadamente, porque es la Universidad Pedagógica de El Salvador, fue desde la perspectiva de la investigación, pero la investigación pedagógica. Y la investigación pedagógica no didáctica, investigación pedagógica, o sea, no para enseñar, sino la investigación especialmente para formar y dar la posibilidad de producir algunos tipos de cambios. O sea que a principios del siglo pasado nosotros éramos Ministerio de Instrucción Pública, y la tarea que nos pusieron fue enseñar lo que sabíamos. Ahorita somos Ministerios de Educación, y la tarea fundamental es educar. Y educar proviene de educere, que significa sacar del otro lo que el otro es y llevarlo a lo que puede llegar a ser.
O sea que hace un siglo se entendía por educación el proceso de transmisión de la cultura. Y se entendía por transmisión de la cultura la enseñanza de las ciencias, las artes y los oficios. En cambio, hoy por educación se entiende por educación el proceso de formación integral de los educandos. Y se entiende por formación integral el desarrollo de potencialidades, valores, actitudes, comportamientos, talentos y dimensiones humanas. Y dentro de las dimensiones humanas se entiende la dimensión espiritual, que desarrolla el ser. La dimensión intelectiva, que nos prepara desde el pensar para el saber. La dimensión socioafectiva, desde la capacidad de sentir. La dimensión psicomotriz, para el saber hacer. Y la dimensión comunicativa, para poder expresar quién soy, qué sé, qué siento, qué pienso y qué sé hacer. Y a veces cuando uno lo va a operar en el aula de clase sigue trabajando el saber, el saber, el saber, el saber, y a veces a uno se le olvida el ser y a veces se le olvida el saber hacer. O sea, en esta triada fundamental de ser, saber y saber hacer, entonces pueden existir tres cosas curiosas. La primera está relacionada con el perfil humano, con el perfil de ser humano que tiene una persona. O sea, ahí está el ser, el sentir, el actuar, el vivir y el convivir. Y aquí se ubican las competencias antropológicas, las competencias afectivas, las competencias éticas y morales, las competencias axiológicas y espirituales y las competencias ciudadanas. O sea, antes uno de ser un profesional debe aprender a ser un ser humano. En cambio, aquí están los perfiles profesionales y los perfiles académicos. Aquí está el saber. En cambio, aquí está el saber hacer, aquí está lo laboral, aquí están los perfiles especialmente ocupacionales. O sea, soy buena persona, que tengo ese conocimiento y sé hacer estas cosas. A veces nosotros los disociamos, aprendemos a hacer algo que no entendemos. A veces entendemos muy bien lo que no sabemos hacer. A veces lo entendemos y lo sabemos hacer, pero no nos da la gana. Y cuando somos capaces de integrar esos tres, especialmente elementos, ser, saber y saber hacer, a eso es algo que se le llama proyecto de vida. Es decir, si yo sé hacer muy bien lo que aprendí y aprendí lo que quería, entonces a eso se le llama vocación, a eso se le llama profesión y a eso se le llama ocupación. Entonces de pronto hay profesores que están ocupados enseñando, pero que no se formaron para enseñar, incluso que no quieren enseñar, pero la vida los llevó de una u otra forma ahí. Hay otros que quisieron enseñar siempre, pero no se preparan ni estudian, y entonces nunca cambian su práctica. Entonces es necesario hacerlo. Esto puede pasar en otras disciplinas. Por ejemplo, soy médico, eso es mentira, es el ejemplo. Sé morfología, anatomía, fisiología y patología. Sé todo acerca de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano y sé todo acerca de las enfermedades. Pero receto lo que encuentro en el vademecum porque no soy médico cirujano, no soy capaz de hacer una operación, no tengo habilidades y destrezas para utilizar el bisturí en un quirófano. Me preparé en los libros, no me preparé frente a los problemas de la salud, sino en los libros. O sea, soy capaz de detectar las enfermedades, pero es difícil que tengo curarlas. Pero hay unos que, siendo excelentes médicos y excelentes cirujanos, tomaron la decisión de tener una clínica clandestina para hacer abortos y vender órganos. ¿Por qué? Porque su problema no es profesional ni ocupacional, sino que su problema es del ser, de pronto su problema es ético, de pronto su problema es moral. Y esto puede pasar en todas las profesiones. Entonces uno en educación debería hacerse la pregunta: si soy educador de vocación y como quiero eso me meto en todo, pero no estoy lo suficientemente preparado y no hago las cosas apropiadamente. Porque por aquí está todo lo que es filosófico, todo lo que es psicológico, por aquí está todo lo que es académico y la ciencia, pero aquí está todo lo que es pedagógico, todo lo que es didáctico. Entonces, en esta tarea hay una tarea especial que dentro del perfil del docente universitario y dentro del perfil de nosotros los pedagogos, no está simplemente amar la pedagogía,
ni saber la pedagogía, sino en la práctica, no solamente aplicarla, sino construir la nueva pedagogía. Porque paideia, pedagogía viene de paideia, y paideia significa orientar al que necesita orientación. Y en este momento yo creo que todo el mundo necesita orientación. ¿Por qué? Porque fíjense que primero dije que se entendía por educación hace un siglo el proceso de transmisión de la cultura. Y se entendía por transmisión de la cultura la enseñanza. O sea que en siglos anteriores la cultura era sinónimo de educación. Oiga, esa persona es educada. ¿Por qué? Porque es culta. Oiga, esa persona sí que es culta porque es educada. O sea que parece que la educación era un sinónimo de cultura. Y la cultura se transmitía. Y en nuestros países se transmitía sin escuelas. Papá carpintero, hijo carpintero, nieto carpintero, bisnieto carpintero, y en el pueblo lo llamaban los carpinteros. Y uno lo que heredaba era el oficio, y uno heredaba los valores, uno heredaba la tradición, uno heredaba la idiosincrasia, uno heredaba la cultura. ¿Cuándo sabe uno que la cultura ya no se transmite, sino que la cultura se construye? Cuando la generación que es menor no acepta ninguna enseñanza de la educación de sus adultos, incluso ningún hijo quiere parecerse a su papá, sino que los papás quieren parecer niños, incluso ninguna niña quiere parecerse a la mamá, sino que la mamá quiere parecer adolescente, quiere volver a caber en la talla 8, incluso se le salen los gordos, pero quiere disfrazarse de joven, dice que yo tengo derecho también a ser feliz y a verme joven. Y está la mamá de 45 años al lado de una niña de 15, vestidas con el mismo, tienen los mismos MP3, el mismo MP4, los mismos tenis Reebok, se visten igualitos. Pero la niña por dentro dice, uy, qué oso, mami, qué oso, ay, no me acompaña, usted tiene 45 años y yo tengo 15 y usted es igual a mí. ¿De qué le sirvieron los 30 años que tiene más que yo si tiene que disfrazarse de mí? Y si usted se está disfrazando de mí, ¿qué me tiene por enseñar? ¿Qué le puedo aprender yo a usted si usted es la que está aprendiendo de mí? Y cuando eso ocurre significa que la nueva generación ya no tiene nada que aprenderle a la nuestra. En Colombia eso nos pusimos felices cuando eso pasó, porque en nuestra generación se inventaron los narcotraficantes, se inventaron los políticos corruptos, se inventó la guerrilla, se inventaron los paramilitares, se inventaron los sicarios. ¿Qué tal que nos pusieran la tarea de transmitir nuestra cultura? Entonces es un país que ya le quitó los derechos a los adultos y le dio los derechos a las nuevas generaciones y les dio la posibilidad de empezar a buscar como un camino nuevo. Entonces cuando eso ocurre trae sus problemas. ¿Por qué? Porque solamente en el mundo hay una generación educativa que ha tenido problemas y es esta última. Que cuando éramos jóvenes teníamos deberes y ahora que somos adultos también tenemos deberes. Es la generación que nunca tuvo derechos. O sea, antes de 1989, antes de que aparecieran los derechos del niño a nivel mundial, no había sino una norma en todas las culturas: niños y jóvenes respeten y obedezcan a sus mayores. Hijos e hijas, nietos y nietas respeten y obedezcan a sus padres y a sus abuelos. Alumnos y alumnas respeten y obedezcan a sus profesores. Ahora casi todas las constituciones nuestras dicen todos los derechos de los adultos se pierden en aras de los derechos de los niños. O sea que cuando yo era hijo le tenía miedo, pánico, respeto y obediencia a mi papá. Y ahora que soy papá le tengo miedo, pánico, respeto y obediencia a mi hijo. Y no tiene sino 4 años. Cuando yo era alumno le tenía miedo, pánico, respeto y obediencia a mi profesor. Y ahora que soy profesor le tengo miedo, pánico, respeto y obediencia al estudiante. Por ejemplo, yo me iba a fumar un cigarrillo en 10º grado. Eso era como teniendo 15, 16 años. Y estudiaba con los padres agustinos recoletos en el colegio agustiniano. Y ahí mismo se aparecieron 2 chulos, 2 gavilanes de esos que andaban con un hábito negro hasta le tapaba los tobillos. Incluso no tenían cinturón aquí, sino que el cinturón iba por fuera. Y eso lo iban dando a uno. Nunca nos dio soledad, depresión ni intento de suicidio. Nos daba el respeto. Incluso simplemente nos miraron a los ojos así, Carlos Arturo Prada, yo con ese cigarrillo, ya ni lo habíamos prendido. Y entonces dijimos, pero no, nosotros no hemos fumado, pero iban a fumar. Sí, pero no hemos fumado. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Así decimos. Y le cogían el cigarrillo a uno y se lo desbarataban. Nos esculcaban y nos desbarataron el resto. No se habían
briquet, el encendedor, los fósforos, los rastrillaron contra el piso y ahí se veía el basurero y nos dijeron, ¿qué? Esa basura es de ustedes, barran. Nos tocó barrer. ¿Creen que con eso ya pasó todo? Y nos cogieron de la oreja y fuimos donde el rector. Y el rector nos dijo de qué nos íbamos a morir. Y no dijo de cáncer o de neumonía. De qué nos íbamos a morir, de lo que iba pasando. Y llamaron a nuestros papás. Mi papá europeo de la Guardia Filorense Mussolini, el ejército. Imaginen los fiestazos que me dieron. Feliz porque lo habían llamado. Dijo, por eso lo tengo aquí. Porque ustedes previenen que no se dan. Y yo nunca fumé. Mire lo que pasó. En cambio ahorita si soy profesor y veo a un alumno fumando, digo, ay Dios mío, ¿por qué lo tuve que ver yo? ¿Por qué yo? Habiendo tantos profesores, ¿por qué me tocó verlo a mí? Ahora me voy a meter en un lío. ¿Por qué? Porque no quiero involucrarme. O sea, no quiero intervenir en la formación de otro. Si los pulmones son de él, el libre desarrollo de la personalidad. Y estamos dañando que esa generación se dañe por no intervenir y dejarles una cosa curiosa. Que si yo tenía deberes cuando pequeño y ahora tengo deberes cuando alumno, cuando mayor, entonces nunca tuve derechos. Y ahora ellos tienen derechos de pequeños y derechos de adultos y no tienen deberes. Y los países que se desarrollan tienen una frase que es esta: derechos adquiridos a deberes cumplidos. Los deberes se ganan, los deberes no se regalan ni se otorgan. Y para formar en deberes hay que formar con dulce firmeza. Antes se decía con dulzura de madre y con firmeza de padre. Ahora es con dulzura de padre porque ni va ni bella con otra ni nada, escasamente va el fin de semana y la firme es la madre. O sea, para formar hay que formar con una balanza entre la afectividad y la exigencia. Profundamente afectivo, no meloso y acariciador, afectivo. Pero profundamente exigente, no dije intransigente. Para yo ser afectivo, con eso lo conozco y lo amo. Pero para ser exigente es que como lo conozco, le pido lo que él es capaz de dar. Si le pido más, lo hago sentir fracasado. Si le pido menos, lo trato como un minusválido afectivo, minusválido mental. O sea que lo mejor que hay que hacer para formar a otra persona es conocerla. Y para poder conocerla yo necesito investigar sobre ella. Y si voy a investigar sobre ella para orientarla, tengo que hacerlo pedagógicamente. Y si lo voy a hacer es para formarlo, no para informarlo. Todo lo que ellos necesitan de información ya lo tienen. Incluso cualquier cosa que necesiten la escriben en Google y oprimen search. Y puede ir a Wikipedia, puede ir a donde quiera, todo ya está escrito. El problema es que cuando lo van a sacar, no lo saben leer, no saben si tiene precisión o exactitud, no tienen lectura comprensiva, entonces no saben si lo que están sacando es importante o no es importante, tampoco su mapa cognitivo está desarrollado como para que puedan hacer sus propios mapas mentales. Entonces dice uno, ¿qué está pasando? Y precisamente lo que está pasando es que estamos enseñando muy bien lo que nadie entiende y nadie necesita. Y los jóvenes de hoy por lo general entienden, pero nosotros lo que queremos es que aprendan. En cambio nosotros aprendimos cosas de memoria que nunca entendimos. El himno nacional de mi país dice así: oh gloria inmarcesible. Y yo en la universidad apago y pregunto qué es inmarcesible. Y nadie sabe. Y llevamos 40 años cantando el himno nacional. Y eso mismo puede ocurrir en las distintas áreas del conocimiento. En química, los elementos de la tabla periódica son hidrógeno, litio, sodio, potasio, ruido, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, boro, aluminio, galita, carbono, silicio, carbono, estaño y plomo, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, mucho oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio, flúor, cloro, bromo, yodo, yasato, leonado, argón, criptón, tenor, pero dijo los de la, bueno, praseodimio, protactimio, berkelio, curium, curchatobio, hafnis. ¿Ustedes se lo saben? Sí. ¿Por qué? ¿Tengo buena memoria? ¿Cuáles son los elementos del segundo grupo? A ver, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. ¿Por qué el calcio está en el segundo grupo? Ahí lo puso Mandela, ahora me van a meter en un libro a mí. Él lo puso ahí. O sea, aprendimos competencias académicas, pero no tenemos procesos metacognitivos. O sea, tenemos el saber sin entender, sin comprender, sin aplicar y sin analizar. En cambio los jóvenes de hoy entienden pero no aprenden.
O sea, tiene la disposición de la mente, pero no aprende. Cuando uno aprende sin entender, a ese proceso se le llama cognoscitivo. Cuando uno entiende sin aprender, a ese proceso se le llama cognitivo. Pero cuando uno aprende entendiendo y entiende aprendiendo, a eso se le llama proceso intelectivo. Y esos procesos intelectivos están asociados a las competencias que son cognitivas básicas, que tienen que ver especialmente con el uso adecuado que uno hace de eso. Entonces yo aprendí sin entender, pero los jóvenes de hoy entienden sin aprender. Incluso hacen una salida con uno por la ciudad y le dicen, profe, ¿se acuerda la salida que hicimos ayer? Sí, claro, si yo vi que lo llevé. ¿Se acuerda cuando íbamos por la qué? Diga, a ver, ¿se acuerda? ¿Usted iba con nosotros, profe? ¿Usted sabe? No, dígame, ¿por dónde era aquí? ¿Por la calle? No, profe, por la diagonal. No, profe, por la avenida. No, profe, por la gracia de Dios era idiota. Siéntese ahí. Él entiende, pero no guarda información, porque él cree que la mente de él es esta, o él cree que la mente de él es esta, porque nació con una mente que le reemplaza la mente que él tiene. Entonces no tiene procesos cognitivos, tiene resultados científicos. Y entonces si tiene resultados y no tiene procesos, le queda más difícil aprender, pero le queda muy fácilmente entender. Pero si uno habla con ellos, por ejemplo, uno les puede decir, ¿de quién estoy hablando? Habla así, es un rumiante, masca pasto todo el día, tiene una ubre de 4 pezones, la ordeñan y ahí sacan queso, yogur, leche. A su esposo lo torean los toreros en las plazas. ¿De quién estoy hablando? Y el joven de hoy dice, lo tengo en la punta de la lengua, profe, dígame la inicial, la B pequeña. Ay, pero con la vocal, la A. Allá va una. ¿Por qué? Porque están en el mundo de las imágenes, que están impactando sobre su mente, están codificando, pero no están aprendiendo. O sea, no son capaces de justificar, explicar, argumentar, sustentar lo que aprenden. Pero por lo general le están entendiendo. ¿Qué hacer entonces para favorecer esos procesos? Pues una de las únicas alternativas es ir cambiando pedagógicamente y hacer esos cambios pedagógicos desde la innovación, la invención, la creatividad y el pensamiento divergente. Y eso se hace a través de la investigación, pero no la investigación para que aprendan áreas, sino para que aprendan a ser personas buenas, competencias antropológicas, que sientan amor por Dios, cualquiera que sea la imagen que se tenga de él, por el prójimo, por sí mismo, por su familia, competencias afectivas, que aprendan a ser honestos, respetuosos, responsables, íntegros, competencias éticas y morales, que aprendan a vivir su vida a la luz de unos principios y valores humanos, cristianos, sociales, culturales, los que sean, y que con esos principios y valores cambien sus actitudes y comportamientos y sean excelentes ciudadanos, pero que al mismo tiempo aprendan algo muy bien, competencias académicas y científicas, sepan hacer algo muy bien con altos niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, competencias laborales y ocupacionales, sean inteligentes desde su interpretación y su argumentación hasta la capacidad metacognitiva de proposición, competencias cognitivas, pero que aprendan a aprender autónoma, significativa y colaborativamente, competencias investigativas, y que aprendan también a emprender, competencias de liderazgo y emprendimiento. Entonces yo podría pensar cuál es el perfil ideal de un maestro, cuál sería el ser, el sentir, el actuar, el vivir, el convivir, el saber hacer, el pensar, el aprender y el emprender. O sea, ¿para qué más o menos sirve un maestro hoy? Entonces la tarea mía no es hablar de los 10 aprendizajes, sino de esos hablar de uno, aprender a investigar. O sea, no me voy a dedicar a aprender a ser maestro, ni aprender a sentir como maestro, ni aprender a actuar como verdadero maestro, ni aprender a vivir como un maestro, ni aprender a convivir como un maestro, ni aprender a saber como un maestro, ni aprender a saberlo hacer, ni aprender a pensarlo, sino aprender a investigar pedagógicamente. Y por ahí es que me voy a meter, por ese reto. Entonces hice una síntesis de uno de los libros míos
que se llama la investigación pedagógica formativa, para de ahí ir entendiendo el problema. Y voy a empezarlo por aquí. ¿Cómo sistematizar los procesos de construcción del conocimiento en pedagogía? Eso se ve complicado, pero eso trae un problema. Por ejemplo, yo diría, profesor, no deje de hacer lo que siempre ha hecho, siempre y cuando lo que haya hecho le haya dado buenos resultados y esos resultados sean excelentes. O sea, si usted ve que todos los alumnos le llegan temprano, llegan felices, lo atienden en clase, todos le entienden, todos le comprenden, ninguno le pierde ninguna materia, incluso son felices y trabajan en lo que usted enseñó, siga haciendo eso de la misma forma como lo ha hecho. Pero si usted ve que nadie le aprende, todos le llegan tarde, el que llega temprano se duerme, el que más se duerme jode y molesta toda la clase, el que aquí jode es grosería. Ah, bueno, allá, entonces sí, hay uno que vi los ojos hicieron así. Sí, perdona, porque por el idioma, allá el término joder significa molestar, estar ahí encima como un grillo fregando al otro. O sea, molestan como un demonio todo el tiempo. No traen el cuaderno, el que trajo el cuaderno trajo el que no era, el que sí trajo el que era, lo trajo atrasado. Es decir, esos son los alumnos que tenemos. Pero nosotros queremos trabajar es con los alumnos que soñamos. O sea, nos inventamos un perfil ideal del alumno que queremos y por eso no nos gusta ninguno de los que tenemos y por eso entonces no nos dedicamos a formarlos, sino que sacamos una lista de cuáles tenemos que expulsar. Y cuando uno toma esa postura, entonces es que la postura no es formativa, sino que la postura tiende a ser como una postura más académica. En esos procesos de formación, entonces es importante quién aprende. Y la persona que aprende es como es y no como yo esperaría que fuera. Entonces, supongamos terminé mi clase, salimos a descanso, y en el descanso hay unos alumnos que se vienen y se le arrollan a uno, profesor, este descanso no sirve para nada, no nos estamos divirtiendo, en cambio sus clases son excelentes, enséñenos algo en este recreo, transmítanos un conocimiento, profesor, nosotros queremos aprender todo lo que usted sabe. Si a usted le pasa eso, sigue enseñando como enseña. Pero si usted va con su bate al laboratorio, para el salón y con su libro más grande que usted, y los alumnos lo ven y dicen, ahí viene ese viejo, escóndanse, apliquen el cuarto de hora, échenle llave a la puerta del salón, quemen los pupitres, es que algo hay que cambiar. Y resulta que eso es lo que está ocurriendo en América Latina, que ya los alumnos no nos aguantan como son. Antes nosotros no los aguantábamos como ellos eran, ahora ellos no nos aguantan como son. Y entonces la pedagogía ha tenido que hacer un poco de virus, o sea, no virus, sino virus, o sea, darle vueltas hasta poder encontrar unas alternativas que son diferentes. Y las está encontrando en el aprendizaje autónomo, en el aprendizaje significativo, en el aprendizaje colaborativo, la está encontrando a través de la tecnología, a través que tienen las personas de aprender por sí mismos, a través de la autodidaxia. Es decir, que si seguimos así, lo más probable es que nos quedemos sin puesto. Y de pronto empezaremos a montar diplomados online, maestrías online, doctorados online, y lo único que hay que hacer es que el alumno se meta, y él a su ritmo, de acuerdo a su capacidad, decide cuántos años graduarse. Y la pensión, y la profesión, y la vocación, y ahora qué vamos a hacer. Si seguimos haciendo lo mismo, somos una especie en peligro de desaparición. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que haya cambiado la historia salvadoreña en los últimos 100 años? ¿Creen que haya cambiado la familia en Salvador en los últimos 100 años? ¿Creen que haya cambiado la economía? ¿Creen que haya cambiado la cultura? ¿Creen que haya cambiado el medio ambiente? ¿Creen que haya cambiado la ética? ¿Creen que haya cambiado la ciencia? ¿Creen que haya cambiado la tecnología? ¿Creen que haya cambiado el currículo? Lo único que no ha cambiado, todos lo dijeron sí, pero a lo último ahí sí se quedaron callados. ¿Ustedes creen que haya aparecido un caso nuevo de factorización en álgebra en los últimos 100 años? Entonces la podemos seguir enseñando igual.
la oración sigue teniendo verbo, sujeto y predicado como hace 100 años? ¿Podemos seguir enseñando el español igual? ¿Creen que el verbo to be desde que se inventaron en inglés lo han cambiado? I am, you are, he. Entonces podemos seguir enseñando el inglés como se enseñaba hace 100 años, que ni siquiera se habían inventado el micrófono. O sea que hay un poco de cosas que la escuela hoy se está preguntando. Estamos enseñando lo que no cambia, pero no enseñamos en función de los cambios que están alrededor de aquello que no cambia. Entonces es muy fácil organizarse uno por lo que no cambia. Por ejemplo, la materia que usted dictó este año, el próximo año va a ser igual, y en 5 años va a ser igual. Y entonces si usted lleva 40 años dictando álgebra de la misma forma y en el mismo curso, usted cree que tiene 40 años de experiencia y usted lo que tiene es una experiencia que le duró 40 años. O sea, la pedagogía está frenada y no ha cambiado. Lo que veíamos con los alumnos esta mañana era, hablando con ellos, cómo es pasar de discípulo a alumno, de alumno a estudiante, de estudiante a discente, de discente a educando y de educando al líder transformacional para que nadie le tenga que estar enseñando. Porque ellos también tienen una postura, que el que vino a escuchar, escucha. Pero el que no vino a escuchar, sino que vino a ayudar a pensar, pues tiene una postura que es diferente. Entonces yo me hago esta pregunta: ¿cómo sistematizar los procesos de construcción del conocimiento en pedagogía? Sistematizar no al final, sino sistematizar antes. ¿Cómo saber yo que lo que estoy haciendo en pedagogía no me va a llegar al fracaso? Por ejemplo, yo soy sastre. ¿A qué se utiliza el término sastre? Para los dos sexos. O sea, un costurero, una persona que le hace vestidos, porque hay sitios donde sastre es el vestido de la mujer y vestido es el vestido de hombre. Por ejemplo, en Guatemala pasa eso, uno dice vestido y es el mismo, pero si uno dice sastre parece que es el nombre del vestido de la mujer. Entonces imagínense que yo soy una persona que hago un vestido y hago vestidos para mujeres, hago vestidos para hombres, pero no tengo sino un solo método, que fue el método que yo heredé. Y con ese método sigo las mismas indicaciones y a todos les hago el mismo vestido. Y de cada 100 vestidos que yo hago, se me dañan 80. Y solamente 20 me quedan bien. Hágase de cuenta que es un profesor que tiene 100 alumnos y siempre le pierden 80 y no le aprueban sino 20. Y él se cree el mejor sastre, porque me quedaron 20 vestidos bien. Y como los 80 vestidos que me quedaron mal nadie se los pone, ¿quién se va a poner un vestido dañado? Entonces nadie se da cuenta que soy un mal sastre. O sea, ese alumno que no aprobó la materia conmigo, yo simplemente pierde la materia y lo saco de la universidad, lo saco del colegio. Entonces en la calle nadie se da cuenta que él es estudiante mío. Ese es como el médico que le dice a la niña del consultorio: a mí no me dejen entrar sino personas sanas, a mí no me dejen entrar enfermos, que la gente va a creer que soy mal médico. No, hay que dejar de entrar es precisamente al que necesita. Pero ¿por qué de los 100 aprobaron 20 y 80 no? Porque el único método que yo tengo le sirvió a él. Eso es como si yo me hubiera aprendido simplemente las medidas y con el método hice el mismo esquema, la misma maqueta para el vestido. Y entonces esta señora mide 2 metros 10 y yo sé hacer el vestido para personas de 1,50. Entonces la falda le queda aquí y ella tiene que andar con el ¿qué se la va a poner? Entonces yo le echo la culpa, le digo: córtese los pies, lo importante es el método. No, ese es el problema, lo importante es el problema. En cambio otra mide 1,20, entonces termina pisándose la falda, alárguese, póngase unos saltos allá abajo. El otro no le cupo, ¿por qué? Porque yo lo hice así y usted es muy gordo, el problema es suyo, adelgace para poderse poner el vestido. O la otra es anorexia que le queda nadando el vestido, entonces se engorde. O sea, siempre el problema es del otro. O sea, para el sastre el problema es el paño, para el maestro el problema es el alumno. Porque cada uno ve la vida desde el área que uno tiene. Un médico no ve sino enfermo, un policía no ve sino ladrón, un profesor no es sino bruto. Y si partimos de ahí, entonces uno podría decir: entonces ¿qué hacemos?
Estamos en un proceso desde la pedagogía, es la primera vez en la historia de nuestros países donde la pedagogía empieza a jugar un papel importante y se le está dando la posibilidad a la escuela y al maestro de que él sea capaz no de informar, sino que sea capaz de formar. Antes formaba la familia y a eso se le llamaba educación informal. Antes las habilidades, las destrezas y los oficios y las artes se heredaban y a eso se le llamaba educación no formal. No otorgaba títulos, pero uno tenía unos saberes y esos saberes venían por aprestamiento de sus mayores. Y la educación formal, que otorga títulos, ahora tiene que reemplazar a la familia y para eso reemplazar a los que transmitían la cultura, y estamos cogiendo las tres. Y mire las tres: la educación de la familia, el ser, la educación de la transmisión de las habilidades y las destrezas y los oficios, el saber hacer, y a nosotros no nos correspondía sino uno, los conocimientos y el saber, y ahora tenemos que integrar las tres dimensiones. ¿Cómo organizar eso? Entonces, para organizarlo yo voy a hacer este ejercicio. ¿Cuáles son los campos del conocimiento en donde puede darse la pedagogía? ¿Qué tipos de objetos se estudiarían en cada uno de esos campos? ¿Cuáles serían los métodos propicios para poderlos utilizar? Y de acuerdo a esos métodos, ¿hasta qué nivel de profundidad podríamos hacer la investigación? Entonces, ¿con qué tipos de procedimientos podríamos hacerlo? ¿Cuáles serían las modalidades de trabajo? Y entonces, ¿con qué estilos investigativos podríamos trabajar? ¿Y en qué paradigmas nos podríamos ubicar? Y dentro de los paradigmas, ¿en qué escuelas de pensamiento y qué diseños metodológicos? Porque a veces nos aprendemos el diseño metodológico, pero no sabemos lo anterior. Y eso es lo que nos ha pasado en América Latina. Que uno va a hacer una maestría, un doctorado en educación, en pedagogía, entonces empiezan por CUM, después pasa a Feyerabend, pasa a la Catos, pasa a Habermas, y llevan 3 semestres y uno todavía como un loco por allá en una epistemología, y los alumnos gritándole a uno en clase, y uno ni siquiera sabe resolver el problema, y uno leyendo. Entonces, yo diría, como dije esta mañana, profesor, no lea más. Eso es metafórico, siga leyendo. Al principio la metáfora, pero quiero que me entienda el final. No lea más. No lea más, no lea más libros. Lea más contextos, ojos de los niños, mire los problemas de las personas. No lea más. Que la persona que lee mucho aprende a pensar como los demás. Y es hora de que usted se siente y escriba un renglón de algo que usted quisiera que sus alumnos aprendieran de usted. Por ejemplo, me gustaría que mis alumnos fueran borrachos, degenerados e irresponsables como yo. Usted tiene el método, no es que ya lo logró. Es un borracho irresponsable, degenerado. Pero si usted dijera, me gustaría que mis alumnos fueran honestos, respetuosos, responsables, íntegros, inteligentes, competentes, con buenos desempeños, eficientes, eficaces y efectivos, como yo, no como el perfil que dice la misión, sino como yo, entonces ya resolvimos el problema. ¿Por qué? Porque uno educa a través de la actitud y el comportamiento. Pero, ¿por qué será que el maestro que siempre llega tarde, siempre, ese maestro que siempre llega tarde, nunca llega temprano, el día que llega temprano, cierra la puerta, deja a los alumnos por fuera, les pone cero? En cambio, el profesor que siempre llega temprano trabaja con una puerta abierta, cualquiera puede entrar o salir. Ese es el problema de la pedagogía. Que la pedagogía orienta es desde las actitudes y comportamientos de la maneja. Y eso se sabe desde que esa pedagogía empieza a inventarse con Comenio, y uno de los paralelos a Comenio es San Juan Bautista Lasagne, que es el patrón universal de los educadores, y se inventó las primeras escuelas normales, y él fue el que formó los primeros maestros. Y lo llamó así, con esta definición. ¿Quién es un maestro? Y miren la definición de maestro. Maestro es aquel que da testimonio con sus actitudes y comportamientos del mundo nuevo que anuncia. Pregunta, ¿tenemos mundo nuevo por anunciar o clases por dictar?
segundo, si tenemos mundo nuevo por anunciar, damos testimonio con nuestras actitudes y comportamientos del mundo que anunciamos. No hablamos de justicia, somos justos. No hablamos de tolerancia, somos tolerantes. Y el alumno dice, ay, yo quisiera ser como él. ¿Quién quiere ser como un maestro hoy en día en América Latina? Que ganan poquito, fuera de eso viven en paro, fuera de una cantidad de cosas que uno dice, casi nadie quiere ser maestro. En Colombia más o menos, 1 de cada 11.000 colombianos aspira a ser maestro, si usted hace el estudio en los jóvenes. Pero después más o menos ocurre lo contrario, que de cada 100 graduados en Colombia, 42 son maestros. ¿De dónde salieron 42 si nadie quería? ¿Será que usted quería ser médico y no pudo y ahora enseña biología? ¿O usted quería ser abogado y no pudo y ahora enseña filosofía? Bueno, no importa. Si usted está enseñando lo que no quería y lo que no sabía, no hay problema. Si lo hace bien y le va dando buenos resultados, usted se motiva a aprender más. Y con el tiempo, ¡pum!, parece que le gusta. Y a esto es a lo que se llama vocaciones tardías. Y cosa curiosa, que los que están entrando a las vocaciones tardías les está yendo mejor que a los que tenían las vocaciones desde un principio, que la vocación fue obligada. En cambio, cuando usted ya decidió, siendo profesional, incluso usted médico veterinario, y se cansó de estar ordeñando vacas y por allá engordando marranos, y ahora usted lo que quiere es trabajar con alumnos para sacarlo adelante, a usted le va mejor que aquel que empezó a enseñarlo a veces con el proceso. O sea, uno puede ser saber o saber hacer, o a veces terminar haciendo algo que no entiende y entenderlo, y ahora que no entendió, ser feliz con eso y hacer el proceso así. Si usted hace los tres, a eso se le llama un modelo holístico: ser, saber, saber hacer, sentir, pensar, actuar, vivir y convivir, aprender y emprender. O sea, más o menos están ahí. Estos vendrían siendo como unos criterios para saber si yo he sistematizado. Por ejemplo, pregunta: ¿en qué campo del conocimiento estoy de acuerdo al tipo de objeto que soy? Entonces, ¿con qué método me acerco a él y hasta qué nivel de profundidad? ¿Qué tipo de procedimientos utilizo y qué modalidades? ¿Con qué estilos? Entonces, ¿con qué paradigmas, o dentro del paradigma, con qué enfoques o con qué escuelas y a la luz de qué autores y con qué diseños metodológicos? Nosotros estamos haciendo al revés. Primero definimos el diseño metodológico y el enfoque. Entonces de pronto dicen, nosotros somos de investigación cualitativa y aquí manejamos investigación-acción participativa. Eso lo dijo el padre Floriano en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, porque era amigo de Falsborda. Y murió Falsborda, entonces él, en honor a Falsborda, sacó una norma en la universidad de que en esta universidad debe investigarse con investigación-acción participativa, con esa metodología. Y duraron como 3 años y no se graduaba ningún ingeniero, no se graduaba ningún abogado. ¿Por qué? Pues porque la investigación-acción participativa es propia de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, pero no de las áreas científicas. Y lo mismo está pasando con el constructivismo, que se lo inventaron los químicos, los físicos, los biólogos y los matemáticos. Desde las ciencias prácticas, entre los colegios que se vuelven constructivistas, empieza a dañarse el modelo psicológico comprensivo de las ciencias sociales. Y esos colegios entonces empiezan a tener muchas áreas de matemáticas, química, física, y empiezan a tener muy poquitas horas de las otras. O sea, si usted ve que el horario de clases de un colegio aquí es este: primera hora química, segunda física, tercera matemáticas, a la cuarta intensificación de matemáticas, a la quinta estadística, a la sexta inglés, el colegio es académico. Pero si el colegio es así: a la primera hora misa, a la segunda recreo, a la tercera paseo, a la cuarta jornada de integración, a la quinta retiro, a la sexta convivencia, usted dice, este colegio es humanista. Entonces, ¿qué pasa? Que en el colegio humanista la persona se vuelve buena gente, pero bruta, y no sabe hacer nada. En cambio, en el colegio académico sabe muchas cosas, pero no sabe hacer nada y se vuelve mala gente. Los colegios de hoy tienen este problema. Primero, que se aprenden muchas cosas que nadie entiende. Segundo, no saben hacer nada. Y tercero, terminan con cuchillos, matándose y con bullying, dándose en la jeta y dándose patadas
en el colegio. Y el colegio está feliz porque es académico, esperando aprobar las pruebas que sugiere el país. Pero la gente no sabe hacer nada. Entonces, si a mí me vuelven buena persona, bruto, que no sepa hacer nada, hay otros dicen, no, yo prefiero saber algo, no importa que sea mala gente y no sepa hacer nada. Otros dicen, no, yo quiero saber hacer algo, no importa que no sepa nada, y fuera de eso, a mí no me gusta nadie. Hoy no se pueden hacer los tres. Esos eran los seminarios, en donde a uno lo internaban, aprender la fe, la fraternidad, el servicio, el compromiso, la justicia, la equidad, la tolerancia, la asertividad, la empatía, la caridad, el altruismo. Pero como no sabíamos nada ni sabíamos hacer nada, nos permitían pedir limosna. O sea, es una hermosa rémora social. Hermosa porque era buena gente, pero había que mantenerla. En cambio, estos son los bachilleratos académicos. Saben química, física, matemática, filosofía, inglés, español, pero no saben nada de nada. Por ejemplo, ¿cuántas horas de español se dictan en los colegios en El Salvador a la semana? En promedio, recuérdense cuántas horas les tocó ver. ¿No se acuerdan? Ella dice que 4. Ella dice que 5, ahí calladita dice que 5. Mira lo que se dijo hace un siglo, que para aprender el idioma materno había que ensayarlo 1 horita diaria. Por eso los colegios tienen 5 horas de español. Si el idioma no es el materno, no es el materno, el nativo, sino un idioma extranjero que tiene las mismas raíces del nativo, debe utilizar 2 horas diarias. O sea, por ejemplo, el italiano era para estudiar 2 horas diarias en relación con el español. Pero si el idioma extranjero que va a aprender no tiene las mismas raíces del idioma nativo, deben ser 3 horas diarias. Por eso ahorita los colegios bilingües dictan 15 horas de inglés. 100 años después están cayendo en cuenta porque es que no hablan inglés. Pero si es otro idioma que tiene raíces, entonces, como el español tiene el latín, entonces el italiano también, entonces son 10 horas. Pero en español son 5. ¿Cuántos grados de primaria hay aquí en El Salvador? Primero, segundo, tercero. 6. ¿Cuántos años hay de secundaria? 3. ¿Y cuántos de bachillerato ya para graduarse? 2 y 3. O sea que en algunos colegios se ven 12 años de clase. O sea, un alumno pasa 12 años por el colegio si no repite año. Y más o menos son 40 semanas al año de clase. O sea que todo salvadoreño recibe 5 horas de español a la semana. En 40 semanas, entonces recibe 200 horas de español. Y durante 12 años recibe 2.400 horas de español. Y le apuesto que cuando llegan aquí a ser alumnos suyos en la Universidad Pedagógica de El Salvador en primer semestre, usted dice, no saben leer, no saben escribir, tienen una letra pésima, tienen una ortografía hedionda, no tienen lectura comprensiva. Después de haber visto 2.400 horas de español. ¿Por qué? Porque les dictaron clases de español, pero nunca lo utilizan para nada. Y fuera de eso, nadie quiere aprender eso. Ni que fonética, fonología, semántica, sintaxis, gramática, ortografía. Ni siquiera me dejan expresarme a mí libremente. Tranquilos que eso pasa en todas las áreas. Por eso las materias que se ven en primero, segundo, tercer y cuarto semestre de carreras son exactamente las que ya vieron los alumnos en el colegio. Primer semestre hay que ver álgebra, ya lo vieron, 2 años de álgebra, y vuelven a perderlo. Después hay que ver trigonometría, ya la vieron y la vuelven a perder. Cálculo integral, ya lo vieron en el colegio y lo vuelven a perder. Cálculo diferencial, lo volvieron a perder. Química general, ya la vieron. Química inorgánica, ya la vieron. Química orgánica también. Bioquímica también. Incluso todos los años vieron el verbo to be, I am, you are, he, y no saben nada. Entonces, eso es un engaño. Que pase una persona 12 años por las manos de uno y salgan igualitas o salgan peores. Que en el primer bimestre saquen 8 y que en el segundo saquen 6 y en el tercero 4 y en el cuarto 2, o sea que vayan desaprendiendo. Incluso, una cosa curiosa, que todo alumno que saca 6 sobre 10 aprueba. ¿A qué ocurre eso? O sea que en El Salvador está autorizado el 40% de ignorancia. Todo alumno que tenga el 40% de ignorancia debe ser bien visto.
Pero hoy estamos hablando de calidad, estamos hablando de certificación, estamos hablando de eficiencia, eficacia y efectividad, y estamos formando a la gente con el 40% de ignorancia. Incluso sacaron 5. Eso no me hace eso. Este muchacho lleva 3 veces repitiendo eso no va a poder con eso. Gradúenlo. Entonces, imagínense un médico que saca 6 sobre 10 en cirugía. No es que me dé miedo que me operen, es que tengo el 40% de posibilidad de que me maten en el quirófano. Incluso voy a un consultorio con una gripe y salgo inyesado. Imagínense un ingeniero que sacó 6 sobre 10 en cálculo integral. Por eso se les hunde una calle, con mayor razón se les cae un puente. Imagínense un abogado que saca 6 sobre 10 en derecho laboral y yo lo contrato por un problema laboral. Tengo el 40% de posibilidades de perder el caso, a no ser que el abogado de la contraparte haya sacado un 4 sobre 10, 3 sobre 10, 1 sobre 10. Mire ese problema. ¿Y qué papel juega la pedagogía ahí? Nosotros nos hemos enfocado desde la ciencia que manejamos, pero los que trabajamos en educación tenemos 2 ciencias por trabajar. Uno, el conocimiento, y otro, el cómo transmitirlo y asegurarnos que produzca formación. Porque hay unos que se graduaron en pedagogía y nadie los contrató. ¿Usted qué es? Yo soy pedagogo. ¿Y qué materia enseña? No, yo soy pedagogo. Pero dícteme álgebra. No, yo soy pedagogo, yo no sé álgebra. Entonces, educación física. No, yo no sé de eso, yo soy pedagogo. Entonces, ¿usted qué es lo que sabe? Yo sé qué es lo que deben saber los otros. Y yo sé cómo deben enseñar los otros, pero yo de pronto no sé nada. O sea, la pedagogía, antes uno se moría de hambre el que era pedagogo, ahora no. Ahora es primero el saber, y ahora sí a través del saber hacer, transmitirlo, siempre y cuando en mi ser yo tenga el interés empático y particular de sacar al otro adelante. Nosotros cometimos un error en el siglo pasado, que inventamos en los colegios y universidades exámenes de admisión para que no entrara nadie. Y los poquitos que pudieron entrar nos inventamos un reglamento para expulsarlos a todos. Por eso casi nadie se gradúa en nuestro país. Colombia hasta el año 2009 tomó la decisión, prohibido hacer exámenes de admisión. Todos tienen derecho a educarse, tengan síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter, sean autistas. Y el profesor se puso bravo. ¿Y yo qué hago con un autista en clases? Aprende el método Glenn Dolman. ¿Y qué hago con un ciego? Aprenda Braille. O sea, el que tengo que aprender soy yo. Sí, porque usted es el que va a enseñar. O se va a poner a enseñar lo que no sabe, como nunca pude aprenderme de qué enseñar. Y nos hicieron eso y nos dimos cuenta que sí, y entonces empezamos a mirar cuáles son los valores que tenemos que desarrollar en Colombia. Voy a decir 3: la honestidad, el respeto y la responsabilidad, entre los 11 que hay que desarrollar. Y entonces yo pregunto en las escuelas, ¿cuáles son los valores que tienen que desarrollar? La honestidad, el respeto y la responsabilidad. ¿Cuál es el proyecto pedagógico que usted tiene para formar en la honestidad? No tengo. Y para formar en el respeto, tampoco tengo. Y para formar en la responsabilidad, tampoco tengo. Hasta que un rector me dijo, pero yo no necesito eso. Yo no necesito tener un proyecto pedagógico para formar en la honestidad, el respeto y la responsabilidad. ¿Y sabe por qué? Porque yo tengo un manual de convivencia hecho por abogados que me permite expulsar a los deshonestos, expulsar a los irrespetuosos y expulsar a los irresponsables. A todo aquel que usted no es capaz de formar pedagógicamente, se inventa una norma para excluirlos. Por eso fue que aparecieron en Colombia todos los deshonestos en la calle, todos los irrespetuosos en la calle, todos los irresponsables en la calle, todos los brutos en la calle, todos los intolerantes en la calle, y ahora se llaman narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, sicarios. Y empezaron a matar a los honestos, a los irrespetuosos y a los responsables. Por eso en Colombia ya no se puede dejar a ninguno por fuera. Y nos estamos dando como la pela o la lucha de que ningún niño se nos dañe. Ningún niño se nos dañe. Esta mañana ponía un ejemplo. Porque Rousseau dijo, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Dijo, hay que inventarse un sitio para enseñarle al ser humano a no dejarse corromper. Ese sitio es la escuela. Y yo les ponía un ejemplo de que todo niño entra bueno a la escuela y la escuela lo daña.
pregúntele a un niño de preescolar, ¿quién me borró el tablero? ¿Qué pasa? Todos lo quieren borrar, ni siquiera dicen yo, salen corriendo, se pegan y todos a borrar. Pero pregunten sexto de primaria quién lo quiere borrar. Nadie. Ya la profesora tiene que poner un monitor y obligarlo. Tal día borra tal persona. Pregunten octavo, en tercero de secundaria quién quiere borrar el tablero. ¿Que quién lo quiere borrar? ¿Ustedes son sordos? Y si alguien dice yo tengo uno chupa, sapo, lambón, aquí lo llaman barbero también, o sea, un lambón. Pero pregunten en último grado antes de graduarse quién me borra el tablero. Bórrelo usted, viejo idiota. ¿Acaso yo soy la muchacha de servicio suyo? Para eso le están pagando. ¿Qué pasó con ese niño que todo lo quería hacer, que tenía expectativa, interés y motivación? Y yo les decía esta mañana también, de que estas son las 8 preguntas que hace un niño en edad preescolar. Teacher, ¿qué vamos a hacer hoy? Tal cosa, mi amor. ¿Y por qué? Por eso, por eso y por eso. ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes lo han hecho? Tales personas, mi amor. ¿Pero para qué lo vamos a hacer? Para esto, para esto y para esto. ¿Qué me da si lo hago? Ah, yo te voy a dar eso. ¿Pero con qué lo hago? Con estas cositas. ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Así, de esta forma. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¡Cuando se calle! ¡Cuando se calle, maldita sea! Y nos inventamos una enfermedad para ellos. ¿Cómo la llamamos? Hiperactivos. Y yo hacía esta mueca, que yo considero que no hay niños hiperactivos, hay adultos lentos. No corran, niños hiperactivos. Bueno, estamos en investigación. ¿Cuáles son las 8 preguntas que debe hacer una persona para investigar? Las que hace un niño en edad preescolar. Teacher, ¿qué voy a hacer? Título del proyecto. ¿Y por qué? Problema por resolver. ¿Quiénes lo hacen? ¿Alguien lo ha hecho? Revisión de antecedentes, estado del arte. ¿Pero para qué? Justificación. ¿Qué me van a dar si lo hago? Objetivos, valor agregado, bondades, beneficios, aportes, impacto del proyecto. ¿Pero con qué lo voy a hacer? Factibilidad de recursos. ¿Pero cómo? Diseño metodológico. ¿Pero cuándo? Plan operativo y cronograma de actividad. O sea, un niño nace con pensamiento científico y se inventó la escuela para quitárselo. Algo está pasando. ¿Y quién es el que está en la escuela quitándole eso? Los pedagogos. ¿Por qué? Porque el niño nació preguntando y la escuela lo cayó y ahora el que pregunta es el profesor. ¿Y qué pregunta? Lo que ya sabe el profesor. No lo que no sabe. Está bien que preguntar lo que no sabe, pero pregunte lo que ya sabe y lo que les enseñó, vuelve y se los pregunta. Y al que no lo sabe muy bien, si lo sabe 6 sobre 10, entonces lo promueve. ¿Cuándo una persona puede resolver sus propias cuestiones? Entonces yo traigo una propuesta. La propuesta es cómo trabajar estos elementos y lo voy a hacer por binas. Objetos y campos, métodos y niveles, tipos y modalidades para poder llegar a los estilos. Mire cuáles son los campos del conocimiento pedagógico y también del conocimiento científico. El campo fáctico y el campo formal. El campo fáctico se encarga de los objetos que son concretos. Y el campo formal se encarga de los objetos que son ideales. Antes a esto se le llamaban ciencias fácticas o ciencias básicas y a esto se le llamaban ciencias formales o ciencias humanas. O sea, que hay cosas que están en la realidad y yo las veo, pero hay cosas que están en la mente y yo con ellas genero algo nuevo. Por ejemplo, la tecnología no está afuera, fue creada en el ingenio del hombre. O sea, el hombre lo primero que tuvo fue ideas y de esas ideas fue generando cosas nuevas. Por ejemplo, los físicos saben qué es el tiempo y tienen incluso hasta una fórmula. En cambio, yo que no soy físico tengo el reloj. Yo sé qué horas son. La tecnología me permite resolver el problema. Yo no entiendo qué es el tiempo, pero sé qué horas son. Mire lo que le está pasando a los jóvenes, que ellos tienen el resultado concreto, pero no tienen el proceso cognitivo de construcción de lo que tienen en concreto. Entonces para ellos es más fácil trabajar con los elementos que tienen a mano que con los esfuerzos cognitivos para poder aprender de forma diferente. A nosotros nos tocó de forma distinta. Y cada periodo de tiempo pues tiene unos modelos diferentes. Estos objetos que son concretos están organizados filogenéticamente, o sea, evolutivamente en categorías. O sea que una persona para construir el conocimiento en su mente
necesariamente debe hacerlo partiendo de acontecimientos. Un acontecimiento es un suceso que me ocurre a mí por primera vez. Y entonces yo lo que me llevo en la mente es una idea. A eso se le llaman ideas previas o preconcepciones. Cuando esos acontecimientos se repiten varias veces, esos sucesos históricamente, uno organiza procesos y con esos procesos es que se organizan los conceptos. Ahora yo busco los elementos que intervienen a manera de variables intervinientes y establezco relaciones causa-efecto entre las independientes y dependientes para yo poder hacer proposiciones para resolver problemas. Y finalmente yo organizo sistemas concretos y con esos sistemas concretos establezco leyes, principios y teorías. Entonces, ¿cuál es el problema de la enseñanza? Que nosotros empezamos al revés. En clase enseñamos las leyes, los principios y las teorías, en vez de empezar por los acontecimientos. Por ejemplo, la presión por el volumen es igual al número de moles multiplicado por una constante R, que son 0.082 atmósferas por litro, sobre grados Kelvin por mol multiplicado por la temperatura. ¿Sabe cómo me la aprendí yo? Pobre vagabundo, no recorrió terreno. Los subniveles de energía son SPDF. ¿Cómo me lo aprendí yo? Su papá duerme feliz. ¿En dónde duerme? Que yo sé dónde duerme, por lo menos tengo el teléfono 2, 6, 10, 14. O sea que el máximo número de electrones del último nivel energético del subnivel F es de 14. Del subnivel D son 10, del subnivel P son 6 y del subnivel D son 2, y de ahí salen las anotaciones espectral. ¿Ustedes creen que yo he entendido eso siendo químico? No, pero me lo aprendí. Me lo aprendí de forma concreta. Su papá duerme feliz y llámenla a este teléfono 2, 6, 10, 14. Incluso me aprendí las bases nitrogenadas así, las bases púricas y pirimídicas. Las bases púricas son la asociación de aminos, adenina y guanina. Ahorita hago la traducción. Y las bases pirimídicas son la unión de trabajadores colombianos. Uracilo, timina y citosina. Pero si yo me voy a acordar, digo, ¿eran trabajadores o eran obreros? Hay una que eran trabajadores obreros. Cambio la timina por orina. Así de fácil. O sea, hay algo en la mente que nos hace aprender, pero no aprender con sentido. Y esos aprendizajes entonces están en estos niveles. Pero mire los niveles de competencias que son necesarios desarrollar. Entonces, mire lo que estamos haciendo ahorita, que es lo que nos ha dado resultado. Que trabajamos en las escuelas, especialmente de pregrado, solamente sobre acontecimientos y reflexionando ideas de los estudiantes. Más o menos durante los 4 primeros semestres. Y después, ahora sí nos vamos a mirar los procesos y a construir los conceptos. Después sí trabajamos con fenómenos y hacer propuestas, y después de las propuestas entonces organizar los sistemas concretos, leyes, principios y teorías. Salgo a la calle y veo nubarrones, y entonces yo digo, y hoy va a llover. Pero yo no soy de aquí, ni tampoco manejo el tiempo aquí. Entonces yo digo, esto es porque siempre que yo veo en Bogotá que hay nubarrones, por lo general llueve. Pero es que allá estamos a 2.640 metros sobre el nivel del mar, y aquí estamos al nivel del mar. Y posiblemente las nubes, yo no sé decirlo, ni estrato, ni acúmulo, ni cumulonimbus. Pero yo digo un concepto y defino qué es la lluvia. Incluso sé cómo se forma la lluvia. Pero ¿será que yo soy capaz de decir si va a llover o no va a llover y a qué horas va a llover? ¿Usted le cree, por ejemplo, a los registros del tiempo de las personas que lo dicen? ¿Le cree? O usted dice, lo que dijo él es lo contrario, si va a llover no lleven paraguas, porque eso va a ser sol. En cambio, mire qué hacen los países desarrollados. Organizan un sistema concreto. Ese sistema se llama satélite. Ese satélite se pone en órbita y él dice exactamente cuándo va a aparecer un huracán. Incluso dicen, en 3 días va a pasar por las costas de Miami, entre la calle 80 y la calle 160. Y en la calle 79 allá se para un camarógrafo y sabe que a él no le va a pasar nada. Incluso ya se sabe que en el año 2027 va a volver a pasar el cometa Halley, el 17 de marzo. Y que se va a ver más o menos
¿Por qué? Porque trabajan sobre leyes, principios y teorías. Entonces imagínense que usted llega con eso a donde los alumnos, PV igual a NRT, y la mente de ellos está aquí. Ahí mismo que ve la P, que será pobre vagabundo, no recorrió terreno, y uno termina aprendiéndoselo así. Usted lo que tiene es que generarle la experiencia al estudiante en los acontecimientos, sondearle sus ideas previas y preconcepciones, ahora sí organizarle los procesos para que ellos conceptúen, y cuando ellos lo hacen por sí mismos hasta aquí, a esto se le llama construcción del conocimiento ya construido. Y cuando él llega a la conclusión que llegaron los científicos, ahora sí, él toma postura frente a ella y con competencias propositivas organiza sistemas concretos que le permiten proponer alternativas diferentes. Y entonces empieza la creatividad y la innovación. O sea, yo no puedo investigar para llegar a las mismas conclusiones. Hay que investigar y producir nuevos saberes. Dependiendo del nivel, entonces, si usted está por aquí, a esto se le llama conocimiento vulgar. Pero si usted está por aquí, a esto se le llama conocimiento científico. Y el proceso entonces sería ir de la idea al concepto, a la proposición, a la ley, al principio, a la teoría. O sea que la mente del hombre va de la interpretación a la argumentación, a la proposición, a la creatividad y a la innovación. Pero hay unas áreas que se quedan aquí. Por ejemplo, aquí hay periodistas, porque el periodismo es un área que no trabaja sino hasta aquí. O sea, usted ve un acontecimiento, va e indaga sobre el acontecimiento, se lleva unas ideas, pero las cosas siguen ahí. La tarea del periodista es narrar lo que vive. A veces ni siquiera interpretarlo. ¿Por qué? Porque dicen, usted se está vinculando afectivamente con él. En cambio, el ingeniero mire dónde tiene que estar, que ve un problema, se lleva una idea, mira los procesos, conceptúa, y mira las variables que intervienen, organiza esas variables, establece relaciones, causa-efecto, propone una alternativa de solución y resuelve el problema. Y lo resuelve de forma provisional mientras encuentra una forma definitiva. Y entonces su pensamiento es creativo e innovador. Por eso es más difícil estudiar ingeniería que estudiar periodismo. Y a veces hay personas que se meten en ingeniería con pensamiento de periodista o de político. O sea que pueden generar algunos tipos de problemas. De acuerdo al nivel de profundidad, o sea, si usted está en conocimiento vulgar, está por arriba, y si está en conocimiento científico, está por abajo, entonces los métodos son diferentes. Hay unos métodos que están basados solamente en la observación. Pero hay otros métodos que están basados en la medición y otros métodos que están basados en la experimentación. Los métodos que están basados en observación pues tienen diseños metodológicos que son cualitativos e interpretativos. O sea, uno observa la realidad y la describe, interpreta posiblemente lo que está ocurriendo, toma una postura crítica frente a eso, pero por lo general la postura depende de usted, o sea, la visión es subjetiva. Y fuera de eso son cualitativos y no paramétricos, sirven para describir realidades. En cambio hay otros que están basados en la medición a través de instrumentos estandarizados para poder recoger información adecuada. Por ejemplo, aplicar un coeficiente intelectual, aplicar un test de Reibel para medir, por ejemplo, el pensamiento abstracto, aplicar un test para el desarrollo del potencial de aprendizaje, aplicar la TED-Student para mirar las características aplicar una prueba psicológica para mirar si usted es colérico, sanguíneo, nervioso, psicótico, neurótico, maníaco, agresivo. O sea, estos métodos son más objetivos. ¿Por qué? Porque ya no son interpretativos, sino para que usted saque inferencias. Y ya no son críticos, sino que con un juicio de valor y capacidad de análisis usted encuentra el verdadero problema. Y entonces se utiliza la estadística y por lo general son cuantitativos. Entonces son instrumentos estandarizados. Hay unos que están en los sujetos que investigan, los de observación, y hay unos que se basan en la estadística para poder conocer bien los objetos. Pero hay otros que son los métodos experimentales, cuasi experimentales, preexperimentales, en donde el interés es demostrar, verificar, comprobar y de ahí evidenciar algunas situaciones para poder uno hacer transferencias del experimento que uno haga, hacerlo en otro lado. Por ejemplo, cómo descontaminar un río.
empiezo a contaminar todo el río. No, me llevo un poco de agua, incluso un litro de agua, y hasta que ensaye, ya cuando el litro de agua quedó, sistematizo la experiencia y ahora lo hago en todo el río, en vez de estar experimentando con todo el río. Esos son los métodos experimentales. De acuerdo a esos métodos, entonces los niveles de profundidad varían. Hay unos niveles que son preteoréticos. Pre significa antes de formar la teoría. Teoréticos medios, o sea, en la mitad del camino. Y teoréticos avanzados cuando resuelven problemas. Hay unos que sirven para caracterizar el problema, otros para analizarlo, comprenderlo, en cambio otros para resolverlo. ¿Cuáles son los preteoréticos? Por ejemplo, diagnóstico. Supongamos yo hago un diagnóstico de los niveles de vivienda y los niveles de personas que hay en Colombia. Yo digo hay 47 millones de colombianos y más o menos el 34% no tiene vivienda. Y de los que tienen vivienda, el 51% de la vivienda no es propia, es alquilada. ¿Usted les va a arreglar la vivienda? ¿Usted les va a regalar casa? No, usted solamente está haciendo el diagnóstico. Y a veces uno se gradúa con un diagnóstico y nunca resuelve el problema. En América Latina siempre uno hace el diagnóstico, encuentra el problema y le dan el título y el problema sigue ahí. Por eso las tesis andan guardadas en anaqueles y nadie responde problemas. Hay unos que del diagnóstico toman una postura evaluativa, o sea, una postura crítica frente al problema, y entonces van no a ver lo que hay, sino lo que debería haber. Cuando yo no miro lo que hay, por ejemplo, yo voy a mirar aquí cuántos hombres hay y cuántas mujeres y cuánto mide cada uno. ¿Por qué? Porque están aquí. Pero si yo entro y traigo una perspectiva anterior, es decir, traigo un instrumento en donde el perfil ideal lo tengo descrito, y de acuerdo al perfil ideal es que yo analizo la situación, porque, por ejemplo, soy un entrenador de baloncesto y necesito buscar aquí las personas que midan entre 2 y 2,20. ¿Para qué? Para ir a jugar en el equipo mío. Pues aquí no quedaría ninguno. Pero si yo no sé, pues entonces yo creo que lo que yo observo, eso es lo que yo narro. No, uno tiene que tener, uno puede describir lo que hay, pero uno puede buscar en lo que hay lo que debería haber. Y entonces ese proceso es más evaluativo. Y le permite a uno unos criterios para agrupar. Cuando usted agrupa problemas, selecciona un problema y lo convierte en un estudio. Y con el estudio empieza a hacer un análisis. De ahí saca conclusiones. Toma una postura crítica. Mira cuáles son las posibles causas que lo generan. Pensamiento hipotético deductivo, y propone alternativas de solución. O sea que mire que es distinto poner un título de un proyecto así: diagnóstico de los procesos cognitivos en estudiantes de preescolar. Y otra cosa es decir, propuesta pedagógica para desarrollar los procesos cognitivos en preescolar. Pero para lograr la última tengo que darme cuenta que los niños tienen problemas. O sea que más o menos aquí aparecerían como los tipos de niveles. Que si usted va a resolver el problema en alguno de estos, usted tiene que hacer una propuesta y demostrarla y validarla. Pero usted puede hacer la propuesta y no demostrarla. Entonces mire una cosa curiosa, que todas las tareas de diagnóstico, evaluación y clasificación de información, con eso se gradúan los alumnos del pregrado. Pero si usted hace un estudio, un análisis y toma una postura crítica y usted elabora su marco conceptual sobre eso, usted se gradúa en una especialización. Pero si con eso usted indaga las posibles causas y las trabaja como variables, y usted hace una propuesta estructurada, pero no la lleva a cabo, usted se gradúa de maestría. Pero si usted trabaja la propuesta con ingenio, creatividad, capacidad de innovación, invención, para resolver problemas, y establece la forma de resolver el problema, y en realidad resuelve el problema, entonces usted se gradúa de doctor. ¿Estamos? Entonces nuestros países, ¿qué hacen? Que uno termina el pregrado, después lo ponen a hacer la especialización, después lo ponen a hacer la maestría, y después lo ponen a hacer el doctorado. ¿Cuánto se gana estudiando? 5 años de pregrado si no pierde nada. 1 año de especialización son 6, 2 años de maestría son 8, y 5 años de doctorado son 13. En cambio, los países organizados, una persona recién terminada un pregrado puede hacer
el doctorado. Porque saben que el primer año del doctorado están buscando la información, está caracterizando el problema, está recogiendo los datos y está verificando y toma la postura. Y los otros 2 años está haciendo lo que se haría en la maestría. Entonces recupera información, hace el análisis, organiza sus marcos conceptuales y finalmente sí entra a trabajar de la propuesta definitiva de resolver el problema. Entonces nosotros casi no podemos competir con ellos, porque ellos ahora están sacando que para poder hacer un doctorado usted tiene que tener entre 27 y 32 años. Yo hice el doctorado mío el primero a los 44, pero era para que cuando me pensionara ganar más, no era para resolver ningún problema. Estoy exagerando, pero esa es como una visión que tenemos nosotros. Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de procedimientos? Los tipos son los básicos, los aplicados, los combinados y los instrumentales o tecnológicos. ¿Qué es un tipo básico? Nosotros a veces entendemos que las ciencias básicas son unas y las otras son ciencias formales. Aquí hablamos de tipo de procedimiento. Por ejemplo, si usted en un área del conocimiento, su área tiene objetos de conocimiento propio del área, y usted utiliza los métodos propios del área para resolver problemas propios del área, para ampliar las fronteras del conocimiento en el área, el tipo de procedimiento es básico. Por ejemplo, usted es un químico que tiene problemas de química, utiliza metodologías de la química para resolver problemas de química y ampliar las fronteras del conocimiento en química. Ese tipo de proceso es básico. Pero si usted tiene problemas en química, pero usa conocimientos matemáticos y estadísticos, por ejemplo, ese proceso termina siendo aplicado. Y si usted utiliza modelos aplicados, pero no puede prescindir de ellos, el modelo es combinado. Por ejemplo, la ecología. Usted necesita principios de la química, de la física, pero necesita principios biológicos, edafológicos, y hay una cantidad de áreas que están ahí, de fondo, y usted no puede prescindir de ninguna. Pero el constructo es tan holístico y tan integral que usted tiene que mirarlo desde lo general por procesos deductivos y después reconstruirlo por procesos inductivos. Ese proceso es combinado. En cambio hay otros que se preocupan por los instrumentos y la tecnología. Por ejemplo, hay personas que saben hacer instrumentos para recoger información, pero no saben nada acerca de la información que van a recoger. Por eso es que es bueno que una persona estadista y uno que maneja investigación y trabaja diseños investigativos se siente con la otra persona, porque hay uno que pone el saber, pero el otro pone la metodología, y entre todos entonces pueden hacer un equipo mejor. Esto está relacionado con las modalidades, y mire que estas modalidades se están pidiendo ahorita, pero históricamente es imposible trabajarlas. Lo primero es la unidisciplinaridad. P significa problema, X significa que el problema no se modifica, esta M significa el método. ¿Estamos? Y esta FC significa la frontera del conocimiento. Por ejemplo, tengo un problema en filosofía, entonces utilizo métodos propios de la filosofía, supongamos la mayéutica. ¿Para qué? Para crear más fronteras de conocimiento en filosofía. Entonces este problema que era pequeño, ahora con las fronteras de conocimiento el problema se hace más complejo, y entonces yo hago evolucionar los métodos de la filosofía. Soy un filósofo con problemas de filosofía, utilizando métodos de filosofía, ampliando las fronteras del conocimiento en filosofía, y entonces rediseñando métodos en la propia filosofía. No me salgo de la filosofía. Esa es la unidisciplinariedad. Después empezaron a aparecer la multi y la pluridisciplinaridad. Multi y pluri parece que son sinónimos, pero múltiple es cuando una disciplina que tiene varias áreas, esas áreas se relacionan entre ellas. O sea, por ejemplo, soy del área de ciencias naturales y siento un físico, un químico y un biólogo, y los tres que son de la misma disciplina de las ciencias naturales están dando su perspectiva a cada uno desde su área. Ese proceso es multidisciplinario. Pero si yo en vez de
hay una cosa curiosa, que esta disciplina X, esta disciplina Y y esta disciplina Z, cada uno desde su estructura mira el problema, pero no hay un diálogo entre las disciplinas. Nosotros decimos que tenemos currículos interdisciplinarios y que trabajamos por grupos interdisciplinarios, y mentiras, que tenemos son grupos pluridisciplinarios. O sea, nos reunimos un poco eternos, cada uno mirando la vida desde su ángulo. Y entonces yo ni siquiera le pongo cuidado al otro, sino que yo quiero convencer al otro que yo soy el que tengo la razón. No llegamos a ningún acuerdo, no creamos ninguna disciplina nueva, sino que simplemente opinamos sobre el problema y cada uno sigue igualito. Y mi área no mejora con la otra área. En cambio, en las interdisciplinas C, mire que es lo mismo. Supongamos yo tengo un problema de una disciplina X, disciplina Y y disciplina Z. Miro el problema desde la disciplina X, química. Miro el problema desde la disciplina Y, física. Miro el problema desde la disciplina Z, biología. Por ejemplo, estoy en un área multidisciplinar. Pero cuando yo lo miro desde la química, empiezo a entender la mirada que hace el otro desde la física. Y entonces de pronto construimos la físico-química y ahora lo miramos no solo desde cada área, sino desde el nuevo constructo entre las áreas. Entonces esta es físico-química, esta sería biofísica, esta sería bioquímica. Entonces la mirada del problema ya tiene 6 miradas: desde la química, desde la física, desde la biología, desde la biofísica, desde la bioquímica y desde la físico-química. Y entonces el problema se resuelve de una mejor manera. No es que cada uno opine y no se modifique, sino que uno busca con los otros en común qué es lo que los une, y a partir de ahí se genera una nueva posibilidad. En cambio, en las disciplinas, mire lo que ocurre, que para hacer transdisciplinas hay que hacer interdisciplinas. Y mire lo que sería la interdisciplina. Bueno, si ya sabemos la mirada de cada uno y ya somos, de forma compleja, somos capaces de construir un nuevo constructo, entonces ahora desde este constructo es que vamos a mirar los problemas. Esta es la ecología, por ejemplo, que la ecología ya es una ciencia transdisciplinaria. Y sabe una cosa curiosa, que la pedagogía es la otra, porque la pedagogía no puede prescindir de la antropología, el tipo de hombre que queremos formar, no puede prescindir de la sociología, el tipo de sociedad que queremos construir con ese tipo de hombre, no puede prescindir de la epistemología, o sea, de las propias ciencias a través de las cuales se forma ese hombre para esa sociedad. Y no puede prescindir tampoco de la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología es la que estudia el desarrollo biopsicosocial de los niños, el desarrollo afectivo, el desarrollo cognitivo, el desarrollo del aprendizaje. Entonces un profesor que escasamente dicta clase, sin tener una postura antropológica, sin tener una postura axiológica, ni una postura social, ni una postura psicológica, entonces es un problema. ¿Por qué? Porque hay que hacer 5 preguntas básicas. Primera pregunta: ¿qué tipo de hombre y de mujer formar? Esa es la pregunta antropológica, axiológica, ético, moral y formativa. Segunda pregunta: si ese es el tipo de hombre y de mujer por formar, ¿qué tipo de sociedad construir para que ese hombre y esa mujer se desarrollen bien? Y esa es la pregunta sociológica y cultural. Nuestros países no se hicieron esas 2 primeras preguntas. Por eso no tenemos perfiles claros del tipo de hombre que queremos formar. Nos hicimos la tercera. Si ese es el hombre y la mujer, y esa es la sociedad, ¿cuál es el sistema educativo que necesitamos? Entonces nuestros países dijeron uno bueno, pero no miramos ni qué hombre, ni qué mujer, ni qué sociedad, sino que ese lo traemos de afuera. Incluso todos nos trajimos en las mismas fechas los mismos modelos. La misión alemana para lo técnico, la misión inglesa para lo académico y la misión francesa, italiana y española para el ser. O sea, todas las comunidades religiosas españolas, inglesas y francesas llegaron a principios del siglo pasado a formar el ser, pero llegaron también los modelos de los ingleses en el bachillerato académico y los modelos de los alemanes en el bachillerato técnico. Y uno empezó a especializarse. O sea, primero se pensó en la educación, antes de pensar en el hombre, pensar en la sociedad.
cuarta pregunta, si ese es el hombre, esa es la sociedad y ese es el sistema educativo, entonces ¿cuál es el tipo de instituciones educativas de calidad que requerimos? Y esa es la pregunta curricular y la pregunta pedagógica. O sea, estamos arreglando el currículo y la pedagogía sin saber qué queremos, sin sistema educativo organizado y tampoco sin saber el tipo de hombre y de mujer por formar. Y ahora sí viene la quinta, si ese es el hombre y la mujer, la sociedad, el sistema educativo y la calidad de instituciones, ¿cuál es el perfil ideal del maestro que necesitamos? País que no sabe qué tipo de hombre y de mujer formar, no sabe qué tipo de sociedad construir, no sabe qué sistema educativo necesita, no sabe qué tipo de calidad deben tener las instituciones, entonces en ese país cualquiera puede enseñar. Tampoco hay un perfil ideal del maestro que se necesita. Son tareas especialmente de investigación pedagógica hoy definir esa situación. Pero fíjese que el hombre y la mujer es lo antropológico, lo axiológico, lo ético y lo moral. Pero la sociedad en donde va a vivir él es lo social y lo cultural, de lo cual debe saber el que educa. Por eso países vecinos nos enseñan fácilmente a nosotros porque han resuelto esas propuestas. Por ejemplo, Cuba. ¿Qué tipo de hombre y de mujer quiere formar? Comunista. ¿Qué tipo de sociedad quiere obtener con ellos? Comunista. Entonces, ¿qué sistema educativo necesita? Comunista. ¿Y entonces qué tipo de instituciones educativas requiere? Comunista. Entonces, ¿cuál es el perfil ideal del maestro? Comunista. Por eso allá no hay problema, porque todos se forman en el mismo ámbito. Pero si ellos vienen aquí y dicen eso, que eso es lo que ocurre con el cubano, que tiene la coherencia. ¿Por qué? Porque tiene el ser de la persona, pero tiene el ser de la sociedad, tiene la habilidad educativa porque está en su contexto, pero se encuentra con un país que quiere ser comunista, pero no es comunista, es medio comunista, pero quiere repartir es pobreza en vez de repartir la riqueza. No, hay que repartir la riqueza para en realidad ser comunista. Y sienten angustia porque ellos tienen todos sus problemas resueltos. Es un país en donde todos los niños saben leer y escribir, con una paradoja, que no tienen libros para leer ni cuadernos en donde escribir. Mire lo curioso. Incluso leen y solamente pueden leer ciertas cosas, pero saben leer y profundizar sobre ello. Entonces tienen un sello de garantía. Y el sello de garantía es que sabemos quiénes queremos ser. Y entonces definen sus valores. Y la educación trabaja sobre esos valores. Y entonces se ve coherencia en lo que hacen. Y se ve pertinencia en lo que hacen. Entonces nosotros de pronto decimos, bueno, entonces traigámoslos. Pero ellos vienen con un pensamiento social a un país que es capitalista. Y entonces es como una lucha de poderes. Y es una lucha de modelos. ¿Cuándo cada país se va a hacer las preguntas? Cuando los pedagogos sepamos exactamente la tarea que tenemos para poder aportar en ese proceso. Finalmente vienen los estilos. Porque los estilos de la investigación son tres sencillos. El estilo institucional, el estilo no institucional y el estilo mixto. ¿Cuál es el estilo institucional? Cuando yo propongo las líneas de investigación. Y yo dentro de la universidad tengo como unas metas claves y yo sé exactamente en qué líneas quiero investigar. Si es en la línea humana, entonces si es en lo social, desde qué perspectiva lo quiero hacer. Entonces yo financio la investigación y yo la patrocino. O sea, le digo a los maestros, usted tiene tantas horas para investigar, pero que las investigaciones que usted haga estén dentro de estas líneas. Incluso la investigación no es suya. La investigación es de la institución, porque yo puse la línea, yo puse el problema, yo puse los métodos, yo puse todo. Y usted lo único que hace es que conmigo, como un co-investigador, usted ayuda en ese proceso. En cambio hay otras que es no institucionales, cuando el investigador es el que propone el proyecto, no es de la universidad, es de él. Pero él es capaz de buscar recursos o que le ayudan especialmente en la institución. Pero él se puede salir de la institución e irse con su proyecto para todas partes porque su proyecto es personal. En el primero no, el proyecto es institucional. Por ejemplo, a mí me pagaron para hacer un estudio de peces de Colombia. Y el libro se llama así, Los peces de Colombia, Inderena. Y por dentro dice, gracias a Giovanni y a Francesco. ¿Por qué? Yo no me inventé el problema. Me dijeron, mire, tenemos este problema, lo contratamos a usted para que lo resuelva y usted es el investigador, pero el proyecto no es suyo.
En cambio, otra cosa es que usted esté investigando lo suyo y usted vaya y de una u otra forma hable con la universidad para que la universidad le meta el proyecto dentro de una línea, pero usted tener autonomía. Pero en ese caso la universidad no tendría por qué estarlo manteniendo a usted o estarle pagando la investigación. En cambio hay unos que son mixtos, que yo tengo la posibilidad de hacerlo, no tengo quien me asegure la calidad, entonces yo hago un convenio y a través del convenio yo le dejo a la universidad los implementos que yo utilicé, pero yo puedo tener que el conocimiento sea mío. Y la universidad se queda con los laboratorios, con las edificaciones que se construyeron, y entonces uno puede hacer un convenio. Y eso lo puede hacer la industria. La industria le puede decir a la universidad: mire, ustedes tienen ingeniería mecánica, yo quisiera cambiar las tapas de gaseosa de la Coca-Cola, ¿por qué no me hacen investigación sobre eso? Y ahí le trabajan y empiezan los ingenieros a producir y todo eso. El conocimiento es de la universidad, pero lo que se utiliza fue un trabajo para dárselo a alguien que lo necesitaba, y usted no puede vender eso. No sé si más o menos me entiende. Y dentro de eso, entonces ahora sí viene lo clave, que es que a veces cuando investigamos no nos ubicamos especialmente en los paradigmas, en las escuelas, en los enfoques o en las teorías. Supongamos, estamos todos en el paradigma constructivista, pero yo pregunto, ¿en qué enfoque del constructivismo está usted? Entonces usted me puede decir, bueno, yo estoy en un enfoque, y ese enfoque que yo trabajo es el histórico crítico. De ese enfoque histórico crítico hay algunas escuelas de pensamiento. Usted dice sí, el interaccionismo. Por ejemplo, ¿qué autor? Vygotsky. Bueno, ¿cuál es su diseño metodológico? Entonces dice: el aprendizaje significativo teniendo en cuenta las zonas proximales de aprendizaje. En cambio uno empieza a trabajar y a investigar de todo, pero no se ubica en ningún paradigma. Entonces uno utiliza los diseños metodológicos de forma mal ubicada. Porque paradigmas hay, por ejemplo, el empirismo, el racionalismo contemporáneo, el materialismo dialéctico, el idealismo, el realismo, el positivismo lógico, el funcionalismo, el estructuralismo, el constructivismo, el tipológico comprensivo, el sistémico cibernético. Ya hay una cantidad de paradigmas, con muchas escuelas de pensamiento y con muchos enfoques. Pero el profesor o nosotros lo primero que hacemos es elegir el diseño metodológico y no sabemos con qué carga epistemológica estamos trabajando. Entonces terminamos haciendo híbridos. Y por ejemplo, cuando un caballo se acuesta con una burra, o un burro se acuesta con una yegua, producen una mula o un burdegano. Y la mula es fuerte, pero no da trigo. O sea, mientras se hace el proyecto, eso se ve robusto, pero de ahí no engendran nuevos proyectos, no da trigo. Entonces es importante mirar en dónde está el problema. Si el problema es de los enfoques, porque es que nosotros hicimos el problema al revés, que cuando dictamos investigación empezamos a trabajar los paradigmas, y después las escuelas. Nos metemos en los enfoques y hablamos de Habermas y todo eso, y la gente aburrida oyendo un poco de locos con la cantidad de problemas que se tienen. Esto se escoge de último. Mire qué es lo primero que hay que escoger. Primero hay que escoger el objeto que voy a investigar. Por ejemplo, el objeto es pedagogía. Entonces, ¿en qué campo del conocimiento está? ¿Es campo fáctico o campo formal? Por ejemplo, ¿va a trabajar sobre las teorías pedagógicas o va a trabajar sobre las prácticas pedagógicas? Y usted dice: voy a trabajar sobre las prácticas pedagógicas. Dígame dos. Usted dice: puede ser el currículo o puede ser la didáctica. Esas son prácticas pedagógicas. Entonces de pronto usted dice: bueno, voy a trabajar la didáctica. Entonces, si va a trabajar la didáctica, ¿cuáles son los métodos que va a utilizar? El método de observación, narrar qué es lo que pasa en el aula de clase, o usted va a tomar medidas sobre lo que está ocurriendo de acuerdo al nivel de aprendizaje de los estudiantes, a el método medible, o usted lo que quiere es inventarse una nueva metodología y escoge un grupo control y escoge un grupo experimental, y yo valido un software aquí y comparo cómo aprenderían sin el software, cómo aprenderían con el software, y lo que valido es el método. No estoy validando el aprendizaje del alumno. A la luz de los mejores aprendizajes valido el método. Entonces, si yo estoy validando el método, mi nivel de profundidad es mayor, no es que es experimental, no es solamente medible y observable. Entonces el tipo de
procedimiento es diferente y la modalidad que utilizo es diferente, y eso me generaría mi estilo diferente. O sea que hay instituciones que empiezan con la práctica. Vaya, mire un problema, ¿y dónde lo voy a mirar? Usted es profesor de una especialización aquí y usted trabaja. ¿Usted no tiene un problema en el aula de clase? Sí, por ejemplo, hay dos que nunca vienen. Bueno, ¿y eso qué? ¿Eso qué le implica a usted? ¿Que son perezosos? No, hay que preguntarse por qué no vienen. Por ejemplo, en Latinoamérica se dice que los alumnos no aprenden porque no quieren. En cambio, los desarrollados se dice no quieren porque no aprenden. Aquí decimos no aprenden porque no quieren. O sea, si no aprenden, le echo la culpa que usted no quiere. En cambio, allá se dice no quieren porque no aprenden. Es decir, una persona que siente que no aprende es la que ya no quiere ir. O sea que el punto de partida paradigmático es completamente diferente. Ellos parten que todos tienen expectativa, interés y motivación, pero llegan al aula y encuentran a un maestro que les enseña lo que ellos no quieren, de la forma que ellos no aprenden. Y ahí es donde empiezan a no querer. Por eso allá cada uno exige su maestro. Los países desarrollados, usted decide a qué horas van a estudiar, con quién va a estudiar, qué materias va a elegir. ¿Por qué? Porque usted es el que tiene la motivación. Por ejemplo, cuando yo hice el doctorado, primero perdí el tiempo. Y claro, porque me hicieron una sola pregunta en el doctorado. Esto fue en Newport University, en Newport Beach, California. Y la pregunta duró 10 segundos. Usted Giovanni Francesco, sí, viene de Colombia. Usted, sí. ¿Cuál es su proyecto? Dije, mi proyecto es hacer un doctorado en educación. Mi digo, eso no es un proyecto, eso es una carrera. El siguiente. Yo no tenía proyecto, yo quería estudiar. Al año volví. Mi esposa no me dice ya Francesco, sino ya Franterco. Y me tocó con el mismo doctor Rosa. Y él se rió, yo también me reí. Y yo con mi proyecto aquí, me dijo, ¿cuál es su proyecto? Mi proyecto es crear un modelo pedagógico centrado en el desarrollo humano, la educación por procesos de ciclo, la construcción del conocimiento y la transformación sociocultural y el liderazgo para poder construir innovaciones pedagógicas que mejoren la calidad educativa en mi país. Digo, eso sí es un proyecto. ¿Y sabe qué me dijo? Deme 15 días para hacerle su currículum. Mi currículum. Era tan particular el proyecto que no me podían matricular con otros alumnos. Entonces usted tiene que ver antropología, tiene que ver tal cosa. Incluso el modelo que a usted le sirve es etnografía. Y mire lo que me dijo. Los únicos que están trabajando en etnografía aquí no trabajan en la universidad. Trabajan en una comunidad y en una universidad de los indígenas, seminoles, en la Florida. Pero yo no puedo ir hasta allá. Dijo, a mí me toca mandarme. Si usted quiere hacer bien en el proyecto, pero como yo tengo la incapacidad de ofrecerle al maestro, entonces usted va allá, ellos le mandan las notas y yo le pago sus estudios allá, por mi universidad no tener la capacidad de formarlo en lo que usted requiere. Y a mí me salía casi todo gratis y yo decía, ¿y esto qué está pasando aquí? Hasta que al final yo dije, ¿cuándo me lo van a cobrar? ¿Y saben qué me dijeron? Cuando usted sea capaz de hacer lo mismo. Que nunca le diga a los otros este es su currículo, sino que usted encuentre los problemas de los otros y usted sea capaz empáticamente de meterse en el problema del otro y ayudarlo. Y si alguien va a trabajar sobre su modelo pedagógico, entonces como su modelo es suyo y a usted le interesa su modelo, usted no debe cobrar eso, porque es suyo y le van a desarrollar su modelo. Y mi casa en Colombia es un lío, porque vive lleno de personas que vienen de otros países a preguntarme cosas y yo gratis les tengo que dar la comida, pero todo es porque me educaron de forma gratis. Me educaron de acuerdo a lo que yo quería. Entonces yo, ¿por qué sí voy a ganar y no voy a hacer nada por los otros? O sea que de pronto estamos un poquito lejos. Yo con esto, porque el tiempo va pasando y hay más compromisos. Entonces sí, íbamos aquí y esa viene siendo como la última. Entonces, recomendación. ¿En qué campo del conocimiento va a trabajar usted? ¿Desde la epistemología, desde la filosofía, la antropología o desde las prácticas? Porque hay dos posibilidades en la educación, irme por la práctica o por la teoría. Si lo va a hacer, ¿en qué tipo de objeto? ¿Va a trabajar sobre un acontecimiento
O sea, ¿usted espera interpretar situaciones con ideas? ¿O usted va a trabajar sobre un proceso, por ejemplo, evolución del concepto de evaluación en los últimos 100 años? Entonces usted trabaja sobre conceptos, usted tiene que tener posturas argumentativas. Usted va a trabajar sobre fenómenos, por ejemplo, sobre el bullying, entonces usted tiene que tener una propuesta, no solamente porque ya lo conceptuó y ya sabe qué es, pero tiene que proponer una alternativa de solución. Ya tiene la alternativa y la estructuró curricularmente, pedagógica, didácticamente, sí. Entonces ahora comience y aplíquelo. O sea que mientras usted estudia qué es el bullying, yo le doy la especialización. Mientras me presente una alternativa para resolverlo, le doy la maestría. Pero el día que me lo resuelva y acabe con el bullying en determinadas situaciones y contextos, y yo pueda hacer transferencia de esa experiencia a otro sitio y resuelva problemas, ese día le doy el doctorado. Entonces, ¿qué método va a utilizar? ¿Va a ir a narrar cómo se dan en la jeta a los alumnos? ¿O usted va a tomar medidas y decir el bullying es del género masculino en un tanto por ciento? ¿O usted va a experimentar de dónde se origina, ve la familia, las variables y es capaz de controlarlas? Entonces, ¿cuáles son los tipos de procesos que usted va a utilizar? ¿Va a hacer diagnósticos? ¿O va a hacer estudios? ¿O va a hacer evaluaciones? ¿O va a clasificar información? ¿O va a hacer análisis? ¿O va a tomar postura crítica? ¿O va a generar procesos hipotéticos deductivos? ¿O va a hacer propuestas? ¿O incluso va a hacer recetas para que no exista el bullying? Porque hasta allá pueden llegar en la pedagogía en términos preventivos. Y cuando usted tenga todo eso claro antes de investigar, a eso es a lo que ellos llaman sistematización. Antes de, y no todo lo contrario, porque uno termina sistematizando las experiencias, pero las experiencias no exitosas. Por ejemplo, en mi país hay, yo no sé si aquí lo manejan también, los observadores del alumno. Y en el observador del alumno se apuntan todas las cosas malas de los alumnos malos. O sea, que si llegó tarde, que si molestó, que si pierde materias, todo lo apuntan. En cambio, los alumnos que no pierden materias y no tienen problemas, el observador del alumno está en blanco. ¿Qué significa eso? Que nosotros queremos es meter el dedo en la llaga y ir detrás de los fracasados, caerle a los fracasados, pero para sacarlos, para que sigan siendo fracasados. Aquí ha venido Julián de Subirí. Él trabaja en el Instituto Alberto Melani para el Desarrollo de la Inteligencia. Incluso yo ayudaba en química ya en unos primeros tiempos, más o menos hace unos 20 años. Y yo le decía, pero no tiene sentido que usted tenga un poco de genios adentro si esos genios no necesitan profesores. Y él honestamente dijo, pero yo sí necesito de ellos. ¿Cómo así? Sí, porque si yo tengo los genios y yo me pongo a estudiar los genios y veo por qué es que son genios y por qué son buenos y yo sistematizo lo que ellos hacen para ser buenos, entonces adquiero una metodología para hacer que los que tienen problemas se vuelvan buenos. Mientras estaban los buenos y los genios, en un principio, porque ya no es así, en un principio a los genios les iba mal en las pruebas. Porque incluso ellos leían las pruebas y se reían, eran unos genios, decían, esa pregunta está mal formulada, esos niños ni siquiera el verbo está bien conjugado, y mientras hacían eso no contestaban. Y él nunca figuró mientras trabajaba con genios, él no figuraba en las pruebas como entre los mejores. Pero desde que trabaja con niños normales, incluso con niños con problemas, aplicando su modelo que lo cambió de pedagogía conceptual a pedagogía dialogante y empezó a construir un proceso, hace 8 años que está ocurriendo eso y hace 8 años es el mejor colegio en las pruebas del país. Pero trabajando con niños normales. O sea que si usted sistematiza el éxito, está bien. Pero si usted sistematiza el fracaso, escribe por qué el hijo suyo se tiene que ir del colegio. Mire, molesta, friega, no trabaja, viene sin uniforme. ¿Y usted qué ha hecho? ¿Por qué me lo va a botar? ¿Y por qué viene sin uniforme? ¿Cuál es la estrategia que usted ha utilizado? Entonces no es sistematizar las experiencias que pasamos, es sistematizar anticipadamente el éxito para tener la seguridad y la certeza de que las cosas van a salir bien. Y para eso es como si yo estoy en una orilla del río y voy a hacer un puente y empiezo a hacer el puente de aquí para allá y no he ido a la otra orilla. Y cuando llego allá digo, ay, aquí no se puede hacer puente. No, vaya allá, cáigase nadando, pase en una lancha, lo que sea. Haga el estudio allá el sitio de llegada. Y cuando tenga listo el sitio de llegada, ahora sí vaya de aquí para allá. Y esa es la transformación. La transformación es llegar al sitio que yo me encontré. Es saber exactamente a dónde debo ir y construir desde el
investigación inteligentemente el punto de llegada, el perfil ideal. O sea, el pedagogo debe tener la solución en la mente antes de empezar a gastar recursos en investigación. ¿Por qué? Porque trabaja con seres humanos y no podemos ser conejillos de India. Eso que lo haga un médico veterinario, un zootecnista, pero que un maestro, sin tener la certeza de que lo que hace le va a servir al muchacho, usted está faltando a la... ¿Por qué? Porque está cogiendo el ensayar. Y usted lo que quiere es validar el método que utiliza, pero ni siquiera sabe con seguridad que el niño va a aprender o se va a formar. ¿Estamos? Bueno, esa es mi contribución, especialmente para ustedes que trabajan en investigación en pedagogía, pues dar como una visión. Todo eso está en un libro que se llama así, Investigación Pedagógica Formativa, que de alguna manera pues las personas que responden por mí aquí las tienen presentes: Alfredo Padre, Alfredo Hijo y Lourdes. O sea, lo que tiene que ver con mi producción en Colombia, ellos son los que aquí en El Salvador ayudan a difundir los trabajos. ¿Estamos? Bueno, no, muchas gracias. Agradecemos al doctor Gianfrancesco Villegas por tan fabulosa ponencia, la cual ha sido un valioso aporte para cada uno de nosotros. Y bien, queremos entregarle de parte de la Universidad Pedagógica lo que es un diploma de reconocimiento y también un presente a nuestro doctor. El diploma dice de la siguiente manera: la Universidad Pedagógica de El Salvador otorga el presente diploma de participación a Giovanni Marcelo Gianfrancesco Villegas por su valioso aporte como facilitador en seminario taller, investigación pedagógica y educativa, fundamentos y técnicas, dado en la ciudad de San Salvador a los 21 días del mes de septiembre de 2012. Le entregará a nuestro ingeniero Manuel Aparicio. Bien, de esta manera damos por concluido lo que es este seminario taller de investigación, deseándole a cada uno de ustedes muy buenas tardes y que Dios los pueda bendecir.